Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, amados hermanos. En esta hora vamos a comenzar con nuestra lección número 5 de nuestro curso Enseñanzas Básicas para Corderitos. Pero antes de iniciar esta lección, les voy a invitar a que oremos. Cerremos nuestros ojos para dar gracias a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias por esta lección maravillosa que nos permites llevar a cabo una vez más. Te pido que sea el Espíritu Santo el que le hable a cada mente, a cada corazón, Señor, de mis hermanos. Te pido que bendigas el fruto, Señor, de estas enseñanzas, Señor, y que cada uno de nosotros podamos llevar a la práctica todo lo aprendido, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que ven esta videoclase y que, Padre amado, podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por todo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar nuestra lección número 5 que tiene como título Sin rodeos. Así se llama este tema. Y vamos a ver, hermanos, en esta lección, que en los países orientales, por tradición, las personas no poseen el concepto del pecado heredado, tal como lo enseñamos nosotros los judeocristianos, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Incluso no se exige que la persona se arrepiente de lo malo que haya hecho, sino que ellos creen que sus actos malos pueden desaparecer mediante ritos de purificaciones. Ellos llevan a cabo ciertos rituales y creen que de esa manera pues sus pecados van a ser limpiados, transformados, que van a ser quitados, limpiados de su conciencia, ¿verdad? Pero no es así. En el mundo occidental el concepto tradicional del pecado está cada vez más arraigado y la mayoría de la gente acepta que el pecado existe y debe evitarse. Sin embargo, al paso de los años, al mundo occidental ha cambiado su concepto arraigado sobre el pecado y la actitud que se ha tenido al respecto. Ha perdido también fuerza y muchos ahora están desechando toda conciencia del pecado y le llaman a través de diversas expresiones con tal de justificar sus malos actos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, aquellas personas que pecan de adulterio o de infidelidad conyugal se justifican y expresan: no creo que sea malo, pues solo adquirí una nueva ilusión en la vida. Esta nueva relación me ha devuelto la alegría de vivir. Dios sabe por qué puso a esta persona en mi camino. Otras personas que viven en desviaciones y perversiones en cuestiones de sexo se justifican y dicen: tengo derecho a defender y a vivir de acuerdo a mis preferencias sexuales. Existen muchos otros tipos de pecado y de la misma manera la gente busca formas para justificarlo. El que hurta dice: solo le quité un poco de lo mucho que le sobraba. El chismoso expresa: nada tiene de malo que mi más grande cualidad sea el ser comunicativo. Aquella persona que es alcohólica se expresa y dice: yo no soy alcohólico, solo me adapto a la ocasión del momento, solo soy un bebedor social. En fin, son muchas las formas de darle la vuelta al verdadero problema llamado pecado. ¿Qué es en realidad el pecado, hermanos? El pecado es todo que vemos, oímos, hablamos, pensamos y hacemos que a Dios no le agrada. Los mandamientos de Dios no son prohibitivos, más bien son preventivos. El Señor nos dice que no hagamos ciertas cosas, no porque Él sea un Dios aburrido y que quiera obligarnos a hacer algo que nos guste hacer, sino porque
Dios sabe que fuera del cerco de esta protección que nos ha puesto, el pecado nos lleva a tener diversas consecuencias. El pecado, por ejemplo, aquellas personas que fuman, que toman, pues el mismo pecado va desgastando los órganos, el cuerpo, y entonces la persona empieza a enfermarse y puede llegar a morir. Entonces una de las consecuencias del pecado pues es la enfermedad. Pero si nosotros como cristianos vamos a crecer de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo a la estatura espiritual de Jesucristo, entonces debemos ser reales y aceptar sin rodeos delante de Dios y delante de los demás nuestros pecados y nuestras fallas. Así que el pecado existe, y no podemos pasarlo por alto sin tener las debidas consecuencias, ¿verdad? Es bien importante que nosotros entendamos que el pecado es algo real hoy en día en nuestros días, y el pecado es una fuerza destructiva para el ser humano, y es algo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, y nada inmundo y nada sucio va a entrar delante de su presencia. Pero entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a ver sin rodeos algunas preguntas y pensamientos fundamentales acerca del pecado, sin darle tantas vueltas al tema, porque muchas ocasiones nos cuesta trabajo pues aceptar y reconocer cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra desobediencia, cuál es nuestra naturaleza. Entonces vamos a ver que hace aproximadamente unos 3000 años, Dios le dio a Israel un código de leyes, y mediante esta ley llegó a mostrarse como tal, aunque en realidad en esta presente humanidad el pecado entró a través de una pareja, pues erró el blanco, ¿sí? Lo cual desafió y desobedeció la restricción que Dios había impuesto a Adán. Eso lo dice, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces vamos, hermanos amados, a aprender este tema tan importante para nuestra vida, y que es uno de los fundamentos que como cristianos debemos de tener. Una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos un arrepentimiento inicial, pero nosotros como cristianos debemos de vivir una vida de arrepentimiento. No solamente decir, pues ya acepté a Cristo, ya me arrepentí, sino que debemos de tener una vida de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de actitud. Es decir, que yo voy a cambiar mi mentalidad, mi manera de pensar en cuanto a Dios y en cuanto al pecado. Son dos cosas en las que voy a cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque antes yo amaba el pecado, mi pensamiento me decía no está mal, y a Dios no me importaba. Pero el arrepentimiento es decir, wow, ahora volteo hacia Dios, cambio mi manera de pensar hacia Dios y cambio mi actitud hacia el pecado. Ahora aborrezco el pecado, lucho contra el pecado y amo a Dios. Hay gente que se justifica y pudiéramos pensarlo y decir, bueno, yo no soy mala persona. Ahora, si yo le preguntara a usted cómo se considera una buena persona, mala persona, o una persona pues, ni buena ni mala, regular, dices, yo no le hago daño a nadie. Pero vamos a ver que el Señor les dio 10 mandamientos. El primero de ellos es, por ejemplo, les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También el Señor les dijo, ¿verdad?, que no se harían imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También otro de los mandamientos que el Señor dio es no tomar su nombre en vano, acordarnos del día de reposo para santificarlo, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y pudiéramos decir los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces nosotros hemos infraccionado, verdad? Hemos sobrepasado y hemos desobedecido estos mandamientos, que son los que el Señor dio en el tiempo de Moisés. Muchas veces podemos decir, no, yo nunca he matado, pero con nuestra boca hemos deseado mal hacia alguien. Entonces hemos matado con nuestra boca y nos convertimos en asesinos delante de la presencia de Dios. Hay quienes dicen, no, yo nunca he robado, pero no es la cantidad la que nos hace ladrones.
sino es la acción. Así sean 10 centavos, sea un lápiz, nosotros nos convertimos en ladrones delante de la presencia de Dios. Dice también la palabra no mentirás, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no, pues fue una mentirita blanca? Pero no hay mentiras blancas, todas son mentiras. Entonces somos unos mentirosos, ¿verdad? Cuando mentimos. También dice, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que cualquiera que mira a un hombre o una mujer para desearlo en su corazón, ya adulteró. Entonces, imagínense, somos mentirosos, somos ladrones, somos adúlteros, somos también delante de la presencia de Dios aquellos que han infringido su palabra. ¿Por qué? Porque somos homicidas, hemos matado con nuestra boca. Entonces todo ese mal está dentro de nosotros y todo eso es llamado pecado. Y hoy vamos entonces a resolver algunas de las dudas y preguntas. Este tema lo vamos a basar en preguntas y respuestas en cuestión a lo que es el tema llamado pecado, sin darle vueltas al asunto y hablando clara y firmemente, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es firme y es clara. Muchas veces hay quienes se ofenden, ¿verdad? Al tratar de hablar acerca de este tema tan importante llamado pecado. Y hay un predicador que decía, si la gente se ofenda, que se ofenda. La gente ha ofendido a Dios toda su vida, ¿verdad? Entonces nosotros hemos ofendido a Dios muchas veces. Así es que si nos ofendemos una vez porque se nos diga la verdad, no hay ningún problema. Así es que gloria a Dios. Vamos a ver, ¿verdad? Este tema tan importante. Y vamos a aprender hoy la esencia de lo que es el pecado, ¿sí? Vamos a ver a modo de algunas preguntas y respuestas lo que es esta esencia. Porque pues el pecado, como yo les decía, es todo aquello que vemos, hablamos, oímos, pensamos y hacemos que a Dios no le agrada, ¿sí? Pero en realidad, pues, ¿qué es el pecado? Es una esencia, es una energía, es un poder de movimiento, una vitalidad de expresión y poder para ejercitar, que ha sido usada mal, ¿sí? Y usada con abuso. En el principio, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó con una capacidad de movimiento. Le dio una energía para poder agradar al Señor. Entonces se necesita entender que esta energía no era mala, era un regalo que el Señor le dio al ser humano. ¿Para qué? Para que él pudiera obedecerlo, para que él pudiera cumplir sus mandamientos, para que él pudiera llevar a cabo su palabra. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre hizo lo que él quiso y dejó a un lado la palabra de Dios, esta energía que el Señor le había dado para amar, para bendecir, para abrazar, para trabajar en su obra del Señor, para hacer la palabra de Dios, pues se convirtió en algo llamado pecado, porque esa energía fue usada de mala manera para ir en contra de los principios y los mandamientos de Dios y obedecer a la serpiente, y entonces fue usado de una manera abusiva, ¿verdad? Porque Dios no dio esa energía para que fuera usada con esos abusos. Entonces nosotros debemos de entender pues realmente cuál fue el propósito por el cual dio esa energía, ¿sí? ¿Cuándo comenzó el pecado? Vamos a ver el pecado, ¿dónde tuvo sus orígenes? Muchas veces cuando pensamos en el pecado, pues pensamos, ¿verdad?, en nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva, ¿sí? Y pensamos, bueno, porque ellos desobedecieron, entonces ahora, por ello, nosotros todos fuimos condenados. Sí, el pecado tuvo dos orígenes. Vamos a ver estos dos ámbitos, estos dos lugares. Uno fue en el cielo y el otro fue en la tierra. Entonces vamos a ver que en el cielo su origen o principio se encontró en aquellas criaturas caídas que han trabajado en las 4 creaciones de Dios
siendo la última Lucero o Lucifer. Más adelante vamos a ver acerca de esas creaciones, son 4, pero esto lo menciona en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, y Ezequiel 28 del 12 al 18. Cuando nosotros estuvimos con Dios en aquel tiempo, porque nuestra alma es eterna, Dios puso en el hombre eternidad, dice en el libro de Eclesiastés. Entonces nuestra alma no tiene tiempo, sino que es eterna. Dios creó el alma para que fuera eterna. Nuestro cuerpo, sí es físico y tiene un tiempo de nacimiento y de muerte. Pero nuestra alma estaba con Dios. Esto lo dice en Ezequiel 28 del 12 al 18. También lo dice en el Salmo 39. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Desde antes de la creación de todo, nuestra alma y nuestro espíritu estaban con Dios, en la presencia de Dios. Y teníamos la forma de una piedra cuadrada. Estábamos ahí en la presencia de Dios. Éramos una piedra de fuego, ¿sí? En la presencia de Dios. Entonces, vemos que desde que nosotros estábamos en ese lugar llamado el Monte de Sión, estábamos ahí en ese lugar donde Dios nos había puesto, ¿verdad? Y había un ángel que se llamaba Lucero. Y este ángel, su ministerio era darle la alabanza al Señor, darle la gloria, hacer un carar. En el hebreo esta palabra carar es que él tan solo cada que movía un ala, él cada que daba un paso era alabanza a Dios, era alabanza al Altísimo, al Creador. Pero un día él cometió un grave error y él hizo contrataciones. Él fue a asomarse a un abismo y entonces vio ahí algo que le llamó mucho la atención, y entonces lo que hizo fue recoger los pecados de otro ser llamado Leviatán, ¿sí? Y entonces cuando él recoge estos pecados, entonces él dice, yo quiero ser semejante al Altísimo. Entonces él desobedece la palabra de Dios, él peca, y entonces comienza a formar una rebelión en el cielo, y él se lleva la tercera parte de los ángeles con él. Entonces el propósito de Lucifer, ¿verdad? Desde ahí fue ir en contra de la presencia de Dios. Y él odia todo lo que Dios ha creado. Y entonces viene e influencia al ser humano aquí en la tierra para que pecara y fuera en contra de Dios. Vemos que el origen del pecado estuvo en el cielo. ¿En dónde? Allá con Lucifer, ¿sí? Y él fue el último de las creaciones que pecó y que trajo el pecado aquí a la tierra. Ahí está el origen del pecado, en Lucifer. Esta criatura recibió esa energía, ese poder de movimiento, esa vitalidad de expresión y el poder para ejercer, y en su libre voluntad la usó mal y abusó de ella al rebelarse en contra de Dios. Esto aconteció en el cielo. Terrenalmente, de la misma manera, Adán recibió su porción santa de vitalidad y poder de movimiento y expresión, y también la usó mal y con abuso al desobedecer de Dios. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 6. De esta manera el pecado entró al mundo y las semillas de la humanidad en los lomos procreativos de Adán se contaminaron. Es decir, que aunque no lo lleguemos a entender de manera clara, todos estábamos en forma de semillas, éramos piedrecitas cuadradas, y nosotros ya estábamos desde la eternidad con Dios. Y ya veníamos en los lomos de Adán, ya estábamos en esta parte procreativa de él, ¿sí? Y entonces, cuando él peca y entra el pecado en él, pues nos afectó a todos los seres humanos. Entró el pecado también en nosotros. La Biblia dice que en pecado hemos sido formados. Dice en Salmos 51, en maldad hemos sido concebidos. Entonces, ese es el origen del pecado. En el cielo con Lucifer, y en la tierra a través de nuestros primeros padres, y luego el pecado siguió con todos nosotros. ¿Quién nos enseñó a pecar? Nadie. Eso es algo que traemos en nuestro ADN, nuestra alma y en nuestro espíritu. Viene ya impregnada la esencia del pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres.
Entonces vemos cómo el pecado viene a través de las generaciones. Vamos a ir a otra pregunta. Entonces, ¿en qué tipo de naturaleza se convierte esta santa energía dada por Dios al usarla para pecar? Bueno, ya vimos que el pecado era una energía buena y cuando el hombre desobedece, pues esta energía se tuerce o esta energía se transforma, ¿sí? Nosotros hemos aprendido que científicamente la energía no se destruye, solo se transforma. Es un poder renovable, la energía. Entonces, el pecado es una energía y entonces el pecado es algo que no se puede destruir. El pecado es algo que está ahí, pero sí tiene la capacidad de transformarse. Entonces, como era una energía buena que Dios había dado, lo que el pecado hizo fue deformar esa energía, usarla de mala manera y usarla con abuso. Entonces, ¿qué tipo de naturaleza adquiere esta energía buena? ¿Sí? Ella se convierte en una energía manchada, sucia y contaminada, corrompida completamente, se transforma en una fuerza rebelde y cruel y utilizada en sentido contrario a su propósito original. Por ejemplo, si era una energía para poder amar, pues ahora a través de esta desobediencia es una energía que odia, que aborrece lo bueno, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de que si es una energía para obedecer a Dios, pues al usarla de mala manera, se convierte en algo negativo, en algo que desobedece el plan de Dios y que va en contra del plan de Dios. Sí, aquí lo podemos ver en esta diapositiva que aparece en pantalla. Dios otorgó una cierta medida de Él mismo al hombre, le dio una medida de su santa y divina energía, de su enojo, de su celo, de su encanto, de su aborrecimiento, ¿sí? Solo que el hombre, al hacer mal uso de esta capacidad, pues genera una corrupción y una distorsión de ello. Aquí encontramos varias citas en el cuadernillo, las cuales ustedes pueden leerlas y pueden estudiarlas en casa. Vamos a seguir aprendiendo acerca de este tema tan interesante, pues que es el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue que estas criaturas o seres malos de las creaciones de Dios y además Adán pecaron si Dios nos hizo perfectos? Usted pudiera pensar, bueno, Dios nos hizo seres perfectos, sin mancha, nos creó, nos dotó de esta fuerza, de esta capacidad. Entonces, ¿cómo es que el hombre pecó? ¿O cómo es que entró el pecado? Pues sabemos que la obra de Dios es perfecta, lo dice Deuteronomio 32:4. También la Biblia dice que Dios le otorgó al hombre un libre albedrío o una libre voluntad de escogimiento. Pero todos ellos, tanto Adán, Eva, ¿verdad?, Lucifer, los ángeles caídos, Abadón, Apolión, Leviatán, todos estos seres de las creaciones pasadas escogieron mal y abusaron de esa energía al transgredir las leyes de Dios. Entonces es ahí donde entró el pecado. Dios hizo su obra perfecta, pero fue el libre albedrío del hombre por medio del cual entró el pecado. Dios no hizo robots, ni desde un principio Dios quiso crear robots, sino nos dio un libre poder de elección para que nosotros le amáramos, para que nosotros por voluntad propia pudiéramos amar al Señor, pudiéramos honrarle. Pues vamos a ver otra pregunta tan importante. ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos pecaron? ¿Sí? Porque el pecado, la Biblia dice que la maldad engendra el pecado y el pecado engendra la muerte. Ahora vamos a ver las consecuencias que generó y heredó el pecado en la tierra. Número 1 fue la maldición. Número 2, el dolor. Y número 3, la esterilidad en la tierra. Aquí vemos, hermanos, estas tres cosas que son consecuencias graves que el ser humano adquirió a través de esta mala decisión llamada pecado, ¿sí?
Entonces es tan importante que nosotros entiendamos que Dios no quería esto para el ser humano. Fue la mala elección y el libre albedrío que llevó al ser humano, que llevó al hombre a tomar una mala decisión por el pecado. Entonces Dios no quiso eso para el ser humano desde un principio. La obra de Dios es perfecta, pero el ser humano fue el que decidió escuchar la voz de la serpiente y obedecer a la voz de la serpiente. Ahora vamos a ver, cuando el pecado afectó al hombre, qué cosas le acontecieron. Una vez que el hombre pecó, ¿sí? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que aconteció en su persona cuando el hombre desobedeció y usó esta energía de mala manera y la usó con abuso? Lo primero es que el hombre se hizo mortal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que quedó condenado a morir, ¿sí? Porque el plan de Dios era que el hombre fuera eterno en la tierra, que comiera del árbol de la vida y que fuera eterno y que posteriormente viviera para honrar a Dios y ser fructífero en esta tierra que el Señor nos había dado. Eso está en Génesis 5:5. Pero también otra cosa que le pasó al hombre, se hizo vil y perdió la gloria de Dios. Dios no creó al ser humano desnudo y con vergüenza. Cuando dice la palabra de Dios que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces dice que tuvieron vergüenza y se cosieron delantales de hojas de higuera, no es porque Dios los hubiera creado desnudos. Dios creó con una cobertura a todos los seres que Él había creado. Los perros, los gatos, las aves, todos tienen plumas, tienen pelo, tienen una cobertura. El hombre tenía una vestimenta, también tenía una cobertura. Pero a causa del pecado, esta cobertura de luz se apartó de ellos y quedaron desnudos. Entonces fue por esto que el hombre tuvo que buscar el cubrir su desnudez, y es por eso que ahora el ser humano tiene que usar ropa, porque perdió la gloria de Dios. Entonces el hombre se hizo vil a través del pecado. Se contaminó, se hizo tenebroso, entraron las tinieblas. También Dios lo sacó de Edén, que es casa de placer, y puso un ángel con espadas revolventes para que no entraran, para que no regresaran. También experimentó la separación de Dios, ¿sí? Y adquirió una deuda pues a causa del pecado. Nosotros fuimos vendidos en el mercado del pecado, pero Cristo, nuestro Salvador, vino y nos compró nuevamente de ese lugar. Entonces debemos de entender esta parte, hermanos. Todo esto y fueron consecuencias de las malas decisiones que el ser humano tomó, que Adán y Eva cometieron, y por medio de eso todas estas consecuencias vinieron al ser humano y a toda la humanidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora, ¿el pecado de una persona genera consecuencias a sus descendientes? Esa es una pregunta que todos pudiéramos hacernos. ¿Será que si yo hago algo malo hoy, mis generaciones, mis hijos, mis nietos, puedan alcanzar una consecuencia, una maldición por esto que yo estoy haciendo mal? Vamos a ver que la palabra del Señor dice en Éxodo 25 que las iniquidades afectan y generan consecuencias hasta la cuarta generación de los descendientes. Hay algo que se llama la iniquidad. Y la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Es una maldad, ¿sí? No es en sí el pecado la iniquidad. La iniquidad es lo que antecede al pecado. La iniquidad es esa maldad, ese deseo de pecar, es ese deseo de hacer lo malo. Entonces la iniquidad puede estar en nuestros pensamientos. Voy a hacer algo, voy a robarme esto, voy a pensar mal de esto. Entonces tenemos malos pensamientos, estos son iniquidades que hay en nosotros, y estas iniquidades nos afectan, ¿sí? Porque esta iniquidad son como huevecillos, dice en Isaías 59, que son como huevecillos de serpiente, de áspid, y que si nosotros lo incubamos y permitimos que sea incubado, eso va a dar a luz algo que se llama el pecado. O sea,
Ya cuando esto se practica, se convierte en un pecado. Y cuando el pecado se practica, entonces ese pecado va a generar muerte como resultado. Entonces vamos a ver que estas iniquidades, o sea, estos malos pensamientos, este deseo de pecar, ya lo tenemos. Esta esencia, esta naturaleza está dentro de nosotros. Y no, nos puede llevar a que pequemos. Y eso va a afectar a nuestras generaciones. Entonces, todo lo que nosotros hacemos puede traer una maldición a toda nuestra línea sanguínea a través de nuestro ADN. Ahí vemos en la pantalla una imagen de lo que es el ADN de un ser humano, ¿verdad? Y por eso lo describimos de esta manera, porque ese ADN o ese ácido ribonucleico, ¿verdad? Es donde viene toda la información genética. Cuando alguien tiene un hijo, pues en su ácido ribonucleico, pues viene toda la información de que va a salir con los ojos del papá, con los oídos de la abuela, con las manos del abuelito. Entonces, toda esa información genética, ese ADN, viene ahí y viene una herencia física en la sangre, pero también viene una herencia espiritual de iniquidad que nosotros traemos y con la cual podemos afectar a nuestras generaciones. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante que nosotros entendamos este tema del pecado. El pecado, aun cuando es pecado, existen diversos niveles de él. Vamos a ver que el pecado no se puede jerarquizar. De alguna manera, el pecado no podemos decir, bueno, es que el alcohólico peca más que el que dijo una mentira, o el que desobedeció peca más que el que mintió. No podemos hablar del pecado jerarquizándolo y haciendo unos pecados más grandes y otros más pequeños, porque la Biblia nos enseña que todos los pecados delante de Dios son pecados y pesan lo mismo y generan consecuencias. Pero aunque el pecado no se puede jerarquizar y hacer unos, o decir que un pecado es más grande que el otro, sí entendemos que existe una escalera descendente en la cual nosotros podemos ir bajando, ¿sí? Vamos a ver que hay diversos niveles del pecado y hay en cada nivel cierta gravedad. Entonces no es extraño que la palabra de Dios pues nos mencione algo que se llama pecados de hierro, iniquidades, transgresiones, rebeliones, traspasos. No es extrañarnos que mencione estas palabras. Y pudiéramos decir, es que todo es lo mismo. No es así. Una cosa es una rebelión, otra cosa es un traspaso, otra cosa es una iniquidad. Es bien diferente. Vamos a ver hoy acerca de esta escalera descendente del pecado. Muy bien, y para empezar vamos a ver lo que son los pecados de hierro, que eso lo encontramos en Levítico 4:13, y ahí vamos a encontrar la palabra pecado, y según la concordancia James Strong, que es la palabra hebrea shagag, que significa extraviarse, perderse, descarriarse, apartarse de, errar, violar la ley, equivocarse, todo sin querer o sin estar consciente o enterado. En ciertos países hay normas que nosotros desconocemos o que en nuestro país natal no es algo malo o algo que nosotros lo veamos como una transgresión, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este país, México, sabemos que hay un semáforo de alto, siga, espere, y puede venir alguien de otro país que no lo maneje de la misma manera. Sabemos que cuando alguien se pasa ese alto, infringe la ley y merece una sanción. Pero, pues tal vez en su país no es así, pero en nuestro país sí. Tal vez él viene de otro país y dice, pues es que en mi país no es así, yo no sabía que esto era algo malo en este país. Pero no por eso se libera de la sanción, porque al final de cuentas es algo que en nuestra ley está escrito, debió de haberse informado. Entonces en la Biblia menciona algo que se llama pecados de hierro, es algo que
que es sin querer, son pecados de ignorancia, pecados inconscientes que muchas veces ni siquiera sabíamos que era pecado. Es que yo no sabía que eso ofendía a Dios. Yo lo he hecho mucho tiempo y no sabía que a lo mejor cantar otro tipo de música ofendía a Dios. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, o que mi comportamiento, que mi actitud, que mi manera de vestir, no sé, estaba ofendiendo al Señor. Entonces esto es un pecado de ignorancia, yo no lo sabía, ¿sí? Pero no por eso quedamos sin una sanción, digámoslo espiritualmente, o sin una consecuencia. Entonces, este es el primer escalón descendente. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y todos cometemos pecados de hierro, pues todos los días. Yo les decía y les ponía el ejemplo, cuando nosotros tocamos algún borde, alguna relieve, algún mueble, nos tomamos del tubo del transporte público, hay bacterias, hay cosas que se nos pegan en las manos, polvo, y a veces cuando vamos y nos lavamos las manos, el agua sale oscura, sale negra, y dice uno, ay, mis manos se veían limpias, no parecía que estaban sucias. Pero no por eso el polvo no estaba ahí, la suciedad. Es algo tan microscópico y tan insignificante que muchas veces lo minimizamos y lo pasamos desapercibido. Entonces nos damos cuenta que hay pecados de ignorancia como ese polvo. Cada que nos lavemos las manos, recordemos esto y digámosle, ay Señor, perdóname mis pecados de ignorancia, mis pecados de hierro, son pecados de ignorancia. Y sin darnos cuenta, si dejamos esto desapercibido, vamos al siguiente escalón descendente. En el siguiente escalón descendente vamos a encontrar los pecados. En el hebreo es la palabra katá, lo encontramos en Salmo 103, versículo 10, y significa una ofensa, una falla, errar al blanco, pasar por alto, no acertar, pecado, violación de la ley. Son los pecados cotidianos que se cometen como parte del proceso de transformación. Aquí sí sabemos que estuvo mal, pero se me salió, o sea, fue algo que yo no quería hacer, pero terminé haciéndolo. El apóstol Pablo dice, porque debiendo hacer lo bueno, ¿verdad?, que quiero hacer, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y es una lucha que existe dentro de nosotros. Este pecado ya es consciente, ya sabemos que está mal, pero fue algo que salió, una actitud, me equivoqué, y debemos de ir con el Señor y decirle, Señor, perdóname mis pecados, yo sé que la actitud que tuve no está bien, reconozco delante de ti esto y me arrepiento, ¿sí? Entonces esto ya es con conciencia. Los pecados de hierro no, los pecados sí son conscientes, pero erramos al blanco. Es como cuando alguien dice, oh, yo quería hacer esto, pero terminé haciendo lo que no quería, ¿ok? Entonces vamos bajando la escalera. Y una vez que ya bajamos a los pecados, ahí ya estamos conscientes, bajamos al siguiente nivel en algo que se llama iniquidad. La iniquidad, la palabra iniquidad en el hebreo es avón, es la palabra 5771 en la concordancia Strong. Y esta palabra también la encontramos en el Salmo 103, versículo 3. Y esta palabra iniquidad significa perversión, injusticia, torsionar, trastornar, maltratar, malintencionado, maldad, apartarse de intencional y con conocimiento de la causa. Es decir, que aquí este nivel de pecado llamado iniquidad es algo que nosotros pensamos, premeditamos y lo ponemos a la práctica con el completo conocimiento que lleva, ya es un pecado premeditado. Por ejemplo, aquel que roba, no me equivoqué y me lo robé, no. El robo dijo, ahorita que se descuide, voy a estirar mi mano y voy a sacar y me lo voy a llevar y voy a sustraer. Ese es una iniquidad. ¿Por qué? Porque aquí ya todo lo hice de manera consciente y con el afán de herir, con el afán de ofender, con el afán de robar, con el afán de lo que hayamos hecho. Esto ya es con dolo, ¿sí? Ya es premeditado. Entonces la iniquidad ya es un grado más descendente en esta escalera. Es más grave. No que sea un pecado más grande, sino que es más grave en nuestra vida espiritual. Vamos a ver el siguiente escalón hacia abajo, y es las transgresiones o rebeliones. En el hebreo es la palabra peshá, y lo encontramos en el Salmo 103, 12,
que significa propasarse, desparramarse, extenderse, pelear, disputar. Una revuelta, una insurrección en el ser interno, rebelión, romper. Y esto es una insurrección o rebelión en base a pensamientos, actitudes y sentimientos. Este tipo de actitud o de acción ya entra una vez después de que lo hemos hecho o hemos descendido en esta escalera. Nosotros ya avanzamos más en el pecado, en esta estatura de pecado, y vamos hacia abajo y entonces decimos, no, pues ya lo hice con toda la intención, pero aquí en la rebelión o traspaso decimos, no me importa lo que Dios piense, no me importa lo que los demás piensen, esto yo ya lo hago sabiendo las consecuencias que esto me va a traer, ¿sí? Esto ya es perder el temor del Señor. Aquí ya estamos hablando de un nivel en el pecado más descendente y grave, delicado, porque ya pone en riesgo nuestra alma y nuestra vida espiritual. Vamos a ver el último, que es traspasos, y que es la palabra asham. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 24, versículo 5. Esta palabra significa traspaso, instrucción, violar, abusar de, maltratar, ofender, entrar sin derecho, destruir, desolar, invasión, tratamiento severo, penetrar violentamente en el derecho ajeno, y esta es una insurrección a través de acciones. O sea, aquí ya no hay nada de temor de Dios, inclusive ya hasta se ofende a Dios directamente, ¿sí? Ya esto es algo que va completamente en contra de Dios y para atacar a Dios. Esto ya es un traspaso y esto ya puso en total pérdida el alma de la persona. Entonces vamos a ver que aunque no existen jerarquías en el pecado, si hay una escalera descendente en la cual si nos descuidamos podemos bajar y Dios no quiere. Por eso debemos vivir una vida de arrepentimiento, empezando por los pecados de hierro, porque estos pecados de hierro nos pueden llevar hasta los traspasos sin darnos cuenta y es algo grave. Un cristiano puede llegar a caer en algo que se llama la apostasía. Y la apostasía es negar o traicionar lo que un día conoció, ir en contra de lo que un día conoció, apartarse de la luz. Eso es apostasía. Entonces nosotros, para no caer en ese grado de apostasía, no es que Dios no perdone en este grado de apostasía, sino que el hombre ya no siente ningún arrepentimiento por los pecados que ha cometido. Hay dos cosas, una es remordimiento y otra es arrepentimiento. La persona puede sentir remordimiento y hasta llorar por decir, es que yo no quiero hacer lo malo, pero no cambia. Entonces se dice que hay lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque los cocodrilos en su mandíbula tienen un músculo que cuando ellos toman y muerden a su presa, al masticarla, tienen que hacer una fuerza en las mandíbulas, y al hacer la fuerza en las mandíbulas, esto hace que les salgan lágrimas. Entonces, por un lado se está comiendo a la víctima, y por el otro lado está llorando. Por eso dicen lágrimas de cocodrilo, y la Biblia lo menciona de una manera más fuerte en el libro de Proverbios, porque dice que es como la mujer ramera que se sacia y luego se limpia la boca. Entonces, eso es algo tremendo. La apostasía está a la orden del día, y los cristianos estamos en ese riesgo, en ese peligro, y debemos de vivir una vida de arrepentimiento para no llegar a este grado de apostasía, ¿sí? Estas últimas fallas son de una gravedad muy severa y ponen en peligro nuestra existencia, tanto del que los comete como de no arrepentirnos de estos pecados. Debemos de estar a cuentas con el Señor. Un ejemplo de estos traspasos ya graves fue Coré, Datán y Abirán. Pues la tierra se abrió, se los tragó vivos y se fueron al infierno vivos. Lo menciona en Números 16, 27 al 33. Entonces entendemos que Dios visita a partir de las iniquidades todos los pecados sobre los descendientes, y debemos nosotros de tener mucho cuidado en ello, amados, para no pecar como ellos pecaron. Vamos a ver algunos otros ejemplos de iniquidades.
Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Ezequiel 28:16. Dice que Lucifer se llenó de iniquidad y ello lo llevó a la rebelión en contra de Dios. Mateo 23:28 dice que Jesús censura a los fariseos por causa de la iniquidad. Segunda de Timoteo 2:9, la palabra aconseja que todo el que invoca el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad, ¿sí? También en Jeremías 5:25 menciona que las iniquidades estorban las bendiciones de Dios. La iniquidad es como un lodo espiritual que no nos deja avanzar en el propósito de Dios. Por eso el salmista David dice: echaron su iniquidad sobre mí. ¿Sí? Es todo este pecado, es como un lodo, como una suciedad que viene a contaminar y a corromper nuestra alma. Y que muchas veces como cristianos pues tenemos iniquidad. Por eso la Biblia dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí lo vemos en esta diapositiva. Podemos ver, hermanos, el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque podemos estar invocando el nombre de Jesús, podemos estar llamando a Cristo y diciéndole: Señor, ayúdame, ¿sí? Pero tenemos ese lodo espiritual y necesitamos una limpieza y apartarnos de iniquidad. ¿Cómo nos vamos a apartar de iniquidad? Necesitamos ser lavados en la sangre del Cordero. Necesitamos renunciar a la iniquidad y tener un proceso donde nuestra alma sea liberada, sean rotas estas cadenas de iniquidad, para que nosotros podamos tener un crecimiento y un avance en la estatura de Cristo. Porque ya como cristianos podríamos decir: ya el Señor me hizo libre, pero miren lo que dice aquí en 2 de Timoteo 2:19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿será que yo, que estoy invocando el nombre de Cristo, tenga iniquidad en mí? Claro que sí. La Biblia dice que hay iniquidad en los huesos, hay iniquidad en las manos, hay iniquidad en los ojos, en los sentidos, en la boca, en los pensamientos, en los oídos. Podemos ver una descripción muy clara de la iniquidad en Isaías capítulo 59. Y es algo muy grave la iniquidad. Y es algo que muchas veces se pasa desapercibido. Tratamos con los frutos llamado pecado, pero nunca tratamos con la iniquidad. Y así no podemos avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos del pecado, de la acción: Señor, te ofendí. Pues sí, pero Dios no quiere que solo nos arrepintamos del pecado, de los frutos de este árbol llamado iniquidad. Entonces Dios quiere que nos arrepintamos de nuestras iniquidades y que nos limpiemos de iniquidades, y que, como dice aquí la Escritura, nos apartemos de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Nos menciona que Dios perdona todos los pecados. Todos los pecados Dios los perdona, los lava con su sangre, pero hay un pecado que la Biblia dice que no es perdonado, que Dios no perdona, y vamos a ver que este pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí lo vemos en la pantalla, ¿sí? Este pecado es la ofensa al Espíritu Santo. ¿De qué manera nosotros podemos ofender al Espíritu Santo? ¿O por qué la Biblia menciona que es un pecado tan grave que Dios no lo pueda perdonar? O más bien, que no es que no lo pueda, no lo desea perdonar y no lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque es la ofensa directamente contra su Espíritu. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La Biblia dice en esta porción de la Escritura que Jesús hacía milagros, pero los fariseos, y sabemos que toda la gente religiosa, no creían en Jesús y querían llevarle la contraria. Entonces lo que pasó fue que dijeron: no, es que él, por el poder de Belcebú y de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, que le atribuyeron las obras de Dios a Belcebú, príncipe de los demonios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando las obras que hace el Espíritu de Dios
pudiéramos decir, ay, yo creo que esto no viene de Dios. Por lo regular en algunos tipos de manifestaciones del Espíritu Santo, algunos tipos de danza que el Espíritu Santo llega a hacer y que veamos a alguien que se sacude o llora y que digamos, no, eso es de parte de Satanás, es de parte del enemigo, pudiéramos estar blasfemando contra el Espíritu Santo y debemos de tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver que esto es un pecado que Dios no perdona y vamos a la siguiente pregunta. Si vamos a prosperar en nuestra carrera espiritual, ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados diarios? Yo sé que usted se sabe esta respuesta y usted me puede decir, bueno, pues yo creo que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero bueno, ¿cómo podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Porque es un proceso el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que nosotros debemos de practicar continuamente y todos los días debemos de practicar el buscar delante de la presencia de Dios esta actitud de arrepentimiento. Ya dijimos que arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de actitud. Entonces la pregunta es, si queremos prosperar con Cristo, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Vamos a ver la palabra de Dios en Nehemías 9:2 y Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos aquí el primer punto que debemos de hacer para poder prosperar en nuestro camino espiritual es confesar nuestros pecados. El que confiesa sus pecados, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Aquí lo podemos ver en el primer punto, ¿sí? Entonces debemos de arrepentirnos confesando, ese es un proceso de arrepentimiento, o sea, diciéndole, Dios, yo reconozco, antes de pedir perdón, debemos reconocer y confesar. ¿Sí? Ya el pedir perdón es después. Lo primero que debemos decirle es, Señor, ciertamente yo te he ofendido hablando mal de mi prójimo. Te ofendí, Señor, robando y hurtando lo que no es mío. Señor, yo he cometido adulterio. Hay este deseo en mi corazón. O sea, yo debo de confesarlo y reconocerlo antes de decirle, Señor, perdóname. Porque muchas veces llegamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, perdóname mis pecados. Pero no es así el arrepentimiento. El arrepentimiento o los pasos es, primero reconozco y confieso. Entonces yo reconozco, Señor, confieso mis pecados y Señor, reconozco que he fallado delante de ti. Paso número 2. Debemos de crucificarlos o llevarlos a la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo y las aguas de su nombre. Usar sangre, fuego y agua. Nosotros debemos de ir y decirle, Señor, yo no deseo volver a practicar este pecado. Me arrepiento delante de ti. Me arrepiento por mis adulterios, por mi mentira, por mi robo, lo que hayamos practicado. Ahora sí, Señor, yo me arrepiento y deseo no volverlos a practicar. Los llevo por fe a la cruz. Pon tu sangre sobre mis pecados, pon el fuego del Espíritu Santo y pon las aguas de tu precioso nombre. Y tercer punto, una vez que nosotros hemos hecho esto, Señor, ahora sí, perdóname porque yo cometí este pecado y ahora sí me aparto de mis pecados. Ya no vuelvo a practicar esto que ofende al Señor. Entonces, si nosotros queremos prosperar en nuestro caminar espiritual, estos serían los pasos de arrepentimiento que debemos llevar todos los días, todo el tiempo, llevar y vivir un estilo de vida de arrepentimiento. Esto es para todos nosotros, porque este pecado es algo crónico que está dentro de nosotros y que esta naturaleza habita dentro de nosotros y que Dios quiere transformarlos. Necesitamos por eso todos los días ir a la sangre de Jesús, ir al fuego del Espíritu Santo y a las aguas de su nombre. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Jesús no puede entrar en un corazón sucio. Nuestro corazón, antes de tener a Cristo, estaba negro, estaba oscuro. Y en este corazón negro y oscuro
¿sí? Cristo no puede llegar a evitar porque estaba lleno de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño. Entonces, hermanos amados, lo que Cristo hace es que en el momento que nosotros lo invitamos a venir y le pedimos perdón a Dios, Él hace en nosotros o crea en nosotros un nuevo corazón. Un corazón así, pequeñito, crea un corazón chiquito y ese corazón es llamado el nuevo hombre. Entonces el corazón de pecado está acá afuera y está grande, está oscuro, que es llamado el viejo hombre. Pero Dios crea un nuevo hombre, un nuevo corazón, y dentro de este nuevo corazón está Cristo. Entonces dentro de nosotros hay una lucha porque hay un corazón negro, un corazón malo, pero ya hay un hombre nuevo. Y dentro de este hombre nuevo pues está Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea hacer con nuestros pecados o nuestras fallas? ¿Dios acaso quiere destruir nuestros pecados? Hoy vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro pecado. Ya lo vimos que el pecado es, desde el principio, es una energía mala, una energía mal usada y usada con abuso. Entonces, vemos que la energía, como lo veíamos al principio, pues no se puede destruir, solo se puede transformar. Esa es una característica de la energía. Esto es precisamente lo que Dios quiere hacer. Él transforma nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, ya hicimos estos pasos. Señor, reconozco mi pecado, reconozco que yo ofendí y que el deseo de mi corazón era maltratar y herir, pero hoy lo llevo a la cruz del Calvario, mi enojo, mi falta de perdón, y me arrepiento y me aparto, Señor, y clamo tu sangre preciosa sobre este pecado. Entonces, supongamos que es mi pecado. Mi pecado es esta energía usada de mala manera y usada con abuso. Entonces, vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Un proceso del viejo corazón, el nuevo corazón y cómo nosotros tenemos ahí esta doble naturaleza. Pero tenemos también ira, tenemos enojo, tenemos todo tipo de pecado. En el viejo hombre, pues tenemos todo tipo de pecados malos, de falta de perdón, tenemos adulterios, engaños, tenemos todo tipo de mal. Entonces, nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón, pues recibimos también un nuevo hombre. Y este nuevo hombre quiere agradar al Señor, quiere adorar a Dios, quiere bendecir al Señor, quiere honrar a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que ya dentro del ser humano, pues existe una lucha constante. ¿Por qué? Porque el ser humano ha recibido a su Salvador, ha recibido a Cristo. Y nosotros estamos batallando, ¿verdad? Ahora, este viejo corazón es el viejo hombre, es el que peca, es el que ofende a Dios. Aquí lo podemos ver en la pantalla. Es aquel hombre que ha, con sus acciones, con sus pensamientos, tal vez criticó, tal vez dijo algo que ofendió a alguien más. Y aquí lo podemos ver en la pantalla. Este corazón viejo pues es el que ofende a Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso que el Señor lleva? Ya vimos que el pecado, al ser una energía mal usada y usada con abuso, pues no se puede destruir. Pero Dios tiene una máquina recicladora. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También la palabra de Dios en Miqueas nos habla de lo que Dios hace con nuestro pecado. Una vez que nosotros hemos ido a la presencia de Dios y nos arrepentimos, dice que Él echa nuestras iniquidades en lo profundo de la mar. Él echa nuestros pecados en ese mar conocido como el mar del olvido. Ahí el Señor no se vuelve a acordar de nuestros pecados.
Y por así decirlo, este mar del olvido es una máquina recicladora donde el Señor echa nuestros pecados, pero sabemos que el pecado pues no se puede destruir, solo se puede transformar. Entonces es por esto que el pecado se va ahí, y dice aquí en Isaías 1:18 que si los pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Nuestros pecados van a ser transformados en una blanca nieve. Aquí lo vemos en la diapositiva. El nuevo corazón ahora es llenado con esta fría blanca nieve, que es una energía nueva y transformada que Dios la regresa a nuestro nuevo corazón. Es decir, que el viejo corazón es el que peca, se arrepiente y echa el Señor al mar del olvido el pecado, y luego lo transforma y lo devuelve al nuevo corazón. Pero ahora dice que si era como la grana, el Señor lo transforma como una blanca nieve, fría. Y es una energía nueva para caminar y para obedecer y para bendecir al Señor. Pero luego dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como una blanca lana. La lana, ¿para qué sirve? Para calentar el cuerpo, ¿verdad? Entonces es una energía fría como la nieve, pero también es una energía caliente como la lana. Ahora veamos que esto nos habla de una transformación, es decir, transformar por medio de la sangre de Jesucristo esa energía corrupta a una naturaleza santa. Vemos cómo Dios quiere reciclar nuestros pecados. Él quiere llevarlos del viejo corazón al nuevo corazón. Él quiere transformar todo esto que hay en el viejo hombre, y el pecado, al ser una energía, pues no se puede destruir, solo se puede transformar. Lo corroboramos en Isaías 1:18, y como Él cambia o transforma esta energía en una energía caliente y en una energía fría, ¿sí? Sabemos que hay montes y hay valles. La Biblia nos habla de estos dos lugares, ¿verdad? El ser humano necesita caminar en ese valle. Muchas veces nos lleva el Señor en prueba en el valle y necesitamos esa energía fría para poder tener la humildad suficiente. Y hay veces que Dios nos lleva al monte, y ahí en el monte necesitamos esta energía caliente de la lana para poder mantenernos humildes y no exaltarnos cuando Dios nos lleve al éxito o a la punta de la montaña. Entonces necesitamos permitirle al Señor transformar esta energía, ¿verdad? Depositarla en nuestro nuevo corazón, y que nosotros tengamos esa fortaleza para caminar en las pruebas y en las luchas, pero también en la bendición, no olvidarnos del Señor. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Para quedar libres de nuestros pecados, ¿basta solo con confesarlos y apartarnos de ellos? Hay pecados que vamos a encontrar en la palabra de Dios que sí necesitamos confesarlos, arrepentirnos y apartarnos, pero que además de eso requieren restitución. Tal es el caso del pecado de robo o de hurto. No es lo mismo el pecado de hurto y el de robo, son dos cosas diferentes. Lo vamos a estar viendo más adelante. Pero el hurto puede ser en un aspecto literal, también en un ámbito espiritual. Cabe señalar que los diezmos y primicias entran dentro de este renglón. Incluso si hemos robado el buen nombre de alguna persona y hemos hablado mal de ella, es necesaria hacer restitución. ¿Qué quiere decir la palabra restitución? Volver al estado que tenía al principio, o las cosas. Por ejemplo, si yo robé el buen nombre de alguien difamándolo y diciendo, no, es que esa persona es un ladrón, es un mentiroso, y diciendo cosas malas de esa persona delante de otros, yo robé su buen nombre, le robé su paz. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir delante de la presencia de Dios, decirle, Señor, perdóname, hoy confieso, reconozco, me arrepiento, me aparto, pero además ir con las personas con las que yo hablé mal de esa persona y decirles, yo estaba equivocado, hoy me arrepiento y confieso que no es así como yo lo había dicho. Yo robé el buen nombre de esa persona. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero este pecado, si nosotros no lo llevamos en este proceso, puede que muchas veces Dios no lo haya perdonado. Necesitamos restituir el pecado de robo o de hurto,
es un pecado que requiere y exige restitución sí o sí. No puedo robarme 1,000,000 de pesos hoy y decirle mañana al Señor, perdóname, me arrepiento, pero me voy a disfrutar este 1,000,000 de pesos. No, porque entonces no es un arrepentimiento genuino, requiere restitución. Entonces, vamos a ver que en algunos casos se restituían 2, 4 y 5 tantos más lo usado, y en otros casos hasta 7 veces más. Eso lo encontramos en Proverbios 6:31, Éxodo 22 del 1 al 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando el hombre pecó, esa energía santa y divina que Dios le había otorgado, ¿cuál fue la naturaleza en la cual el hombre adquirió, o esta energía se transformó? ¿Sí? Se convirtió en una energía corrupta, contaminada, sucia, ¿sí? De la cual se hace visible a través del odio, antipatía, aversión, tristeza, melancolía, adulterio, soberbia, arrogancia, menosprecio, incredulidad, inmundicia, deshonestidad, abuso, despotismo, avaricia, codicia, tacañería, ira, furor, idolatría, malos pensamientos, homicidios, desobediencia, envidia, vanidad, murmuración, crítica, disgusto, injuria, altivez, altanería, necedad, terquedad, hurto, rencor, resentimiento, palabras impropias, apatía, indolencia, inmoralidad, disoluto, vanagloria, jactancia. Todas estas cosas, esta lista y continúa, son las cosas que el ser humano adquirió cuando esta naturaleza santa se corrompió. Y aún más las podemos encontrar en la carta a los Gálatas, capítulo 5. A partir del versículo 19 al versículo 22, encontramos las obras de la carne, o los frutos de la carne, que son estos pecados que el ser humano adquirió y con los cuales esta energía se corrompió, y con los cuales estamos batallando hoy en día como cristianos. Vamos a ver dos citas importantes que nos menciona Proverbios 5:22 y Proverbios capítulo 11, versículo 6, que nos enseña acerca del pecado. Ahí aprendemos que el pecado atrapa, retiene, aprisiona y liga al pecador a una consecuencia mala y a una influencia tenebrosa, o que tarde o temprano será manifiesta en todos los ámbitos de su vida. Es decir, que cuando uno comete un pecado, uno le está abriendo una puerta al mundo de las tinieblas, a un espíritu malo, a un demonio que viene y que se apodera de la persona que comete esa infracción delante de la presencia de Dios. Entonces, el pecado atrapa, retiene, aprisiona y liga a la persona que lo comete. Vamos a ver, ya por último, cuáles son las evidencias de que nosotros hemos confesado, reconocido, que hemos crucificado y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuál es la evidencia de que Dios ya perdonó nuestros pecados? ¿Sí? Salmo 38:3 menciona que por causa del pecado no hay paz en los huesos. Entonces, cuando hemos hecho bien las cosas en relación a entregar, arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a experimentar paz en nuestro ser interior. Nos reanimaremos, tendremos esa nueva fuerza, esa energía, como lo vimos anteriormente, esa tranquilidad, y estaremos ligeros y aliviados para seguir caminando en la carrera espiritual con Dios. Entonces, ya para terminar esta lección llamada Sin Rodeos, tenemos que ir cada día con Dios y pongámonos a cuenta en relación a nuestros pecados. Entonces Dios va a transformar nuestros pecados si somos sinceros, pero tenemos que ir sin rodeos delante de Dios y reconocer lo que hemos hecho mal delante de su presencia. Entonces, esto es todo por nuestra lección número 5 llamada Sin Rodeos, y vamos a orar en esta tarde, en este día, en esta mañana, en el momento en el que usted vea esta clase. Vamos a orar y demos gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos abres el entendimiento y nos muestras con claridad todas las cosas, Señor, en relación acerca de este tema tan delicado que es el pecado.
Hoy reconocemos delante de ti nuestros pecados, reconocemos nuestra inmundicia, nuestra mentira, nuestro engaño, nuestro enojo, nuestros celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, nuestras hechicerías, nuestros banqueteos, Señor, nuestra arrogancia, nuestra altivez. Reconocemos, Señor, estos pecados delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que a ti no te agrada y que te ofende, Señor. Perdónanos por nuestros pecados de hierro, perdona nuestros pecados de ignorancia, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, transgresiones y traspasos, nuestras rebeliones, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, límpianos, Señor, y ayúdanos cada día, Señor. Danos la humildad y danos la capacidad delante de ti para reconocer lo que hemos hecho mal, Señor, lo que no te agrada y lo que te ofende, Dios. Te lo pedimos todo esto y recibimos tu perdón a través del lavamiento de nuestros pecados en tu sangre, Señor. Transforma esta energía corrupta, Señor, y transfórmala y deposítala en nuestro nuevo corazón. Ahí, Señor, para que cada día crezcamos, que este viejo corazón mengue y que el nuevo corazón crezca en ti hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta lección. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones a todos. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca